Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Qué bueno que el día de hoy puedes acompañarnos a Cápsula de Vida. Queremos compartirte un tema de importancia con Esmeralda Valadez. Dios les bendiga y deseamos que sea de mucha bendición lo que vamos a compartir con ustedes. Creemos algo importante y nosotros como creyentes estarás de acuerdo conmigo, Esme, que muchas veces creemos que nuestra fe es basada a lo mejor en un sentimiento o solo porque nos las enseñaron. Pero el día de hoy podemos compartir que la palabra de Dios, que es el tema que queremos compartir, es importante que lo podamos creer no solo por nuestra emoción, sino también con una decisión, con un entendimiento. Sí. Quisiera comenzar esta plática, esta charla con la definición de la Biblia. La Biblia realmente es una colección de 66 libros escritos a través de un periodo de 1600 años aproximadamente, del 1500 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Alrededor, los que participaron en su escritura es alrededor de 40 autores. Y que no se conocieron, estamos de acuerdo. Sí, porque hubo un periodo de 1600 años. Algunos de ellos eran reyes, otros eran campesinos, otros eran poetas, médicos, ministros de gobierno y muchos otros eran pescadores. O sea, de trasfondos diferentes, con un intelecto a lo mejor o un conocimiento natural muy diferente el uno del otro. Así es, Eri. Además de esto, vivieron en diferentes escenarios, diferentes culturas, en diferentes tiempos y con diferentes idiomas, porque hay que recalcar que la Biblia fue escrita en en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Testamento en griego. Y en arameo. Y en arameo el Antiguo Testamento, 3 idiomas. Y podemos ver que a pesar de que fueron muchos años de diferencia entre el comienzo, que fue el Pentateuco, hasta el final, que fue el Apocalipsis, podemos ver que hay una unidad increíble en su mensaje. A lo largo de la palabra de Dios, de pasta a pasta, hay una unidad increíble en este libro que es maravilloso. Además de esto, la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es el mensaje que Dios reveló a la humanidad. Es una sola historia, como ya lo comentaba, unificada. Desde la creación, la caída, la redención y la consumación. Cada libro que tenemos hoy en día en la palabra de Dios contribuye, expande o aporta a esta idea. De hecho, podemos decir que entonces la palabra de Dios es revelación de Dios y Dios mismo se da a conocer a través de su palabra, Eri. Así es, creo que son datos importantes, pero estarás de acuerdo que en muchas ocasiones hay personas que de repente pueden cuestionarnos que por qué podemos tomar la Biblia como palabra de Dios. ¿Qué pudiéramos decir hacia ello, no? Sí, fíjate que me ha tocado que muchas personas me preguntan cuando les llego a compartir de la palabra de Dios, pero es un libro, me dicen ellos, escrito por hombres. Y sí, efectivamente es un libro que ya lo comentábamos, escrito por cerca de 40 autores que contribuyen a la escritura de la palabra de Dios. Sin embargo, es un libro inspirado por Dios. Podemos ver en segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que dice que toda la escritura, toda en absoluto, es inspirada por Dios. Y la palabra inspirar significa soplar. Entonces, pudieron haber 40 autores que escribieron. Dios no escribió con su puño y letra, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, Dios es el que sopló sobre ellos lo que Él quería dar a conocer a nosotros, ¿verdad? A la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Dios es el origen de las escrituras, es quien movió, quien a través de su transmitió el entendimiento, ¿no? Así para es. poderlo escribir.
Sí, que cada uno de estos autores lo hizo de acuerdo a cómo podían ellos expresarse, porque estás de acuerdo que en la Biblia los escritores, ya lo decíamos, algunos eran poetas, podemos encontrar profecías, ¿verdad? Porque había profetas escribiendo la palabra de Dios. Sin embargo, podemos entender que esos relatos que están escritos en la palabra de Dios son precisamente eso, palabra de Dios, porque Dios inspiró a esos hombres. Y la palabra de Dios, aunque bueno, pudiéramos decir que tiene un mensaje, pero tiene un mensaje central, ¿Esme, la palabra de Dios? Claro que sí. Nosotros podemos ver desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, podemos ver que hay un mensaje central en la Biblia y que este es Jesucristo. Jesús es el clímax de la historia más grandiosa que podemos jamás haber escuchado, la jamás contada. Jesús es el clímax de la historia y está escrito aquí en la palabra, como lo decía, de pasta a pasta. Y eso nos demuestra que hay un solo autor. Aunque no podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis como tal el nombre de Jesús. Así si es. pudiéramos decir que se está hablando de Jesucristo. Así es, podemos mirar a través de los versículos, no la palabra quizás de Jesús como tal, pero podemos ver la palabra revelada del verbo, ¿verdad? Cómo se movía, cómo había esta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando al hombre. Perfecto, entonces podemos decir que la palabra de Dios, más que un libro, es un compendio de libros, ¿verdad? Es una biblioteca que tenemos a nuestra disposición. Así es. Que tiene un solo mensaje, que tiene un autor divino. Pero estarás de acuerdo que aún eso, en muchas ocasiones, a nuestra forma de pensar humana, pudiera crearnos ciertas dudas. Cuando doy la clase de discipulado, muchas personas apenas están conociendo la palabra y pudiéramos dar alguna evidencia. Existen evidencias que podemos complementar para que no solo digamos que la escritura dice. Es como si yo dijera, yo digo que soy muy inteligente, pero eso lo digo yo. Es como si dijéramos, la Biblia dice que es inspiración de Dios, pero ¿dónde podemos encontrar otras pruebas adicionales para creer que la Biblia es realmente palabra de Dios? Sí, yo creo que no hay una sola evidencia, hay muchas evidencias que se pueden apoyar en otras ciencias y que queremos platicarlo con ustedes. No solamente una ciencia, hay otras ciencias que nos ayudan y nos apoyan con estas evidencias, descubrimientos científicos, arqueológicos, históricos, proféticos, que nos ayudan a aportar estas evidencias que nos hacen. Obviamente confiamos ya porque es la palabra de Dios. Así inspirada por Dios, es la palabra que Dios dejó escrita para que podamos conocerlo, pero podemos también tomar mano de estas evidencias para fundamentar nuestra fe. Son evidencias que hoy queremos compartir y vamos a ver, ¿verdad?, cómo aunque los autores son humanos, y es algo que a veces cuestionamos o escuchamos más bien a las personas cuestionar, es que el autor humano, pero dicen, ¿por qué no fue más fácil que Dios bajara, escribiera con su puño y letra? Y pues a lo mejor así tú creerías más fácil, ¿no?, que es de parte de Dios. Pero algo que yo estaba pensando y meditando es que también ahí podemos encontrar la gracia de Dios, porque Dios permitió que seres falibles, que pueden fallarnos, como seres humanos, escribieran un mensaje infalible porque venía de parte de Dios. Pero adicional a eso podemos encontrar evidencias que nos van a dar evidencias científicas, y la primera que quiero compartirles y que podemos ver y que es asombroso, ¿verdad?, es la unidad en su mensaje. Es decir, como mencionabas, a pesar de que fueron 40 autores durante tiempos que a lo mejor no se conocieron, pero si miramos, todo el mensaje está unificado, no hay contradicción en ella, todo habla efectivamente de Jesús, se centra en el plan de Dios y nos permite saber que necesitamos un Salvador. ¿Estarás de acuerdo cuando vemos, dices tú, de Génesis a Apocalipsis, darnos cuenta que ahí necesitamos un Salvador? Así es, como lo decía ya, habla desde la creación, la caída del hombre, pero también el plan que Dios tiene para rescatar nuevamente al hombre, que es el plan de Jesucristo, de la redención y la consumación, que lo podemos ver al final de los tiempos, ¿verdad? Bueno, aparte de un mensaje unificado y de saber que Dios le inspiró, ¿qué más nos puedes decir de las evidencias? Una de ellas es la inerrancia de la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene un solo mensaje y a lo mejor lo repetimos mucho, pero esto es muy importante que podamos entenderlo, que hay un solo mensaje que a pesar de que hubo colaboración de diferentes autores, no hay contradicción en ella, es decir, no hay error, de ahí la palabra que es inerrante, no encontramos en ella error, ni en ningún versículo de la Biblia, en todos sus capítulos de todos los libros no hay error en ella, no importa. ¿Sabes qué es algo muy asombroso, Eri? Sí. Que
porque no importa qué tan vergonzoso pudiera ser algún hecho que... Como el caso de David. Así es, efectivamente. El pecado de David es algo que quizás pudiera haber sido escondido para ahí, ¿no? Porque era Bueno, algo... yo sí lo hubiera escondido, que no estuviera. Exacto, porque era algo muy vergonzoso, muy bochornoso. Sin embargo, parte de la característica de la Biblia y de esta evidencia de la inerrancia es que aún hechos como ese tipo de situaciones, de acontecimientos, no están ocultos en la Biblia. La Biblia lo cuenta tal cual sucedieron. Dios nos permite mirar aún a través de ello para mostrar algo, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Así es. Aparte de conocer que es inerrante, también tenemos otra evidencia, y que es la parte histórica. Estaba leyendo que inclusive se encuentran más de 5.800 manuscritos griegos que datan de tiempos antiguos, que pueden decirnos que ahí está de los escritos que hoy componen la palabra de Dios. Pero estaba leyendo algo importante, Esme, y dice que para que tú puedas saber que algo es cierto o que algo sucedió, tienes que haberlo observado con cierta evidencia. Por eso vuelvo a decirles que la palabra de Dios, aparte que la creemos por fe, obviamente, Dios nos permite algunos hechos para creerlos como evidencia. Y hay 3 cosas que nos dicen que es una realidad o que sí existió. Es cuando tienes informes de testigos oculares, es decir, que alguien estuvo presente. Así es. ¿Sí? Cuando tienes un testimonio escrito, aunque tú no lo viste, pero alguien más te lo está contando. Y el tercero, que son artefactos físicos, o podemos encontrar, que más adelante nos vas a hablar de ello y no quiero abordarlo, pero que vamos a encontrar que no solamente lo dice la Biblia, sino que se encuentran bajo algún registro. Y no sé si habrás leído que aún en la antigua Grecia, ¿verdad?, algunos historiadores, como fue Josefo o Tácito, ellos hablan de Jesucristo. Así es, podemos ver, no solamente ellos, hay muchos más, solamente por citar estos 2, pero que hablan de la existencia de Jesús, ¿no? Sí. Que muchos pudieran pensar, bueno, pero existió, no existió Jesús. Hay muchos escritos, además de la palabra de Dios, que nos hablan de su existencia. Podemos echar mano de esos descubrimientos históricos. Descubrimientos históricos, y que me quedo pensando, por ejemplo, del tema de la resurrección, donde dice aquí la historia que para que haya testigos oculares. Vemos que los evangelios fueron escritos por algunos de los discípulos, y si hubiera sido que ellos escribieran algo erróneo, me imagino que si algo están contándote de historia que tú sí viste y que están contándolo de una manera equivocada, ¿qué hubieras hecho? Yo creo que no hubiera participado, ¿no? Y además podemos ver que parte de los escritores de lo que decías de los evangelios fueron ellos torturados, murieron de una manera muy difícil, como para poder sostener una fe y una verdad. Entonces Sí. yo no arriesgaría mi vida por una mentira, y podemos ver cómo ellos sí arriesgaron su vida, cómo sí se entregaron, porque no pudieron negar su fe, porque lo que ellos habían visto era verdadero. Era cierto, así es. Esa es la parte de la evidencia histórica, el hecho de que no solamente alguien nos los contó, sino que hubo otras personas que fueron testigos y que ellos no se hubieran atrevido a ser torturados por una mentira, efectivamente. Pero hay otro tipo de evidencias, ¿nos puedes compartir también? Sí, hay una evidencia que se complementa mucho con la que acabas de comentar, es la evidencia de los descubrimientos arqueológicos. El registro, Muy sorprendentes. de verdad, cuando comienzas a leer, es tan emocionante que cuando comencé a leer no quería parar. Sí, sí. Pero el registro arqueológico, esta ciencia, provee de abrumadora confirmación de miles de declaraciones detalladas y hechos registrados en las Sagradas Escrituras. Este campo de la arqueología demuestra que la Biblia es históricamente precisa. Así es. Cuando tú puedes ver en el Antiguo Testamento que hablan de ciudades, de ciertos lugares, cómo estaban ubicadas, inclusive el Nuevo Testamento también lo hace, cuando empiezan los arqueólogos a hacer ciertas excavaciones, comienzan a encontrar este tipo de ciudades de los cuales la Biblia ya hablaba. Inclusive la manera en que estaban ubicadas concuerda exactamente con la Biblia. Entonces podemos ver que la Biblia es confiable en cuanto a los detalles históricos. Es como cuando alguien menciona y dice, pues yo no te creo hasta que el papel lo vea, ¿no? Papelito habla, y creo que parte de la arqueología nos puede dar esa evidencia de que no solo la Biblia lo menciona como un cuento, como algo fascinante, sino que aún gracias a las excavaciones que han hecho los arqueólogos han podido encontrar. Leía
que, por ejemplo, por muchos cientos de años pensaron que la tribu o el pueblo hitita no existía, hasta que encontraron excavaciones y dijeron es cierto. O sea, la Biblia de alguna manera nos puede confirmar que esos hechos no son solo una invención. Inventados. Exacto. Entonces la arqueología creo que nos da una evidencia muy grande. Sí, y otro hecho que me sorprendió cuando estaba leyendo acerca del tema es que antes de 1933 no se comprobaba la existencia real de David como rey. Entonces hicieron unas excavaciones en Tel Dan y encontraron fragmentos de una inscripción en piedra que habla de la casa de David y que él era el rey. Cuando mucho tiempo atrás hubieran dudado, pero mucho tiempo atrás la Biblia nos habla de David como rey, nos habla de su reinado, pero a través de estos descubrimientos, de estas excavaciones que hicieron, pudieron encontrar esa evidencia arqueológica de la existencia y que podemos corroborar que lo dice en la palabra de Dios. Y que estarás de acuerdo conmigo que el pueblo hebreo o judío es un pueblo muy celoso de sus costumbres y de lo que cree. O sea, no creen en cualquier cosa, inclusive son tan celosos que guardaron por mucho tiempo los manuscritos no originales, pero los fueron llevando de generación en generación, pero con un celo que también de alguna manera nos da esa evidencia de que es palabra de Dios. Sí, fíjate que qué bueno que lo comentas. Estaba recordando acerca del descubrimiento que se hizo en 1948 cerca del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, que seguramente algunos de los que nos están escuchando ya han escuchado hablar de este descubrimiento que hicieron. Encontraron en 13 cuevas vasijas que contenían rollos y fragmentos de escritos, de libros del Antiguo Testamento. Y obviamente no estaban en nuestro idioma, estaban en el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, en hebreo y en arameo. Cuando lo llevan a estudiar y comienzan a analizar, había copias de los salmos, de los proverbios, de los profetas, y comienzan a analizar, y justamente la descripción que había en los rollos, lo que en ellos contenía, concuerda con lo que tenemos hoy en la Biblia. Había una variabilidad muy mínima de ortografía, ¿no? Que alcancé a leer, creo que un poquito de ortografía o de interpretación. Sí, de algún tipo de palabras, sí, pero imagínate, estas vasijas tenían más de 2000 años de antigüedad y también es una evidencia de las cuales podemos confiar en la Biblia, que muchas personas quizás llegaran a pensar cómo es posible que un escrito de hace muchos años pudiera llegar fielmente, ¿no? Exacto, fielmente, pero yo creo que Dios, quien es el autor de este libro maravilloso, es omnipotente, que cuidó cada detalle y nos va dejando ciertos rastros para que nosotros podamos mirar que Él ha preservado tal cual el mensaje que nos quería hacer llegar a nosotros, y que es maravilloso. Asombroso, diría yo, porque sí, en medio de todos esos cientos o miles de años, preservar ese tipo de manuscritos, como bien lo dices, es la mano de Dios, es porque Dios está cuidando lo que es su palabra. Pero no solamente tenemos las evidencias arqueológicas, también hay pruebas científicas, y esta parte a mí me sorprende, sobre todo a veces, no sé, Esme, porque he encontrado personas que dicen no creer en Dios y sobre todo menos van a creer en la Biblia, y cuestionan el hecho de decir, pero es que son cosas nada más religiosas, o es que les lavan el cerebro inclusive, ¿no? Pero cuando tú encuentras que aún la misma ciencia, o sea, que existen pruebas científicas que avalan que la Biblia es palabra de Dios, o sea, dices, ¿cómo es posible que una persona con ese intelecto. Con esa área a lo mejor de estudio puede aún seguir negando? Pero bueno, vamos a hablar sobre esas bases científicas, y quiero decirte que el conocimiento científico no existía pues desde tiempo atrás, sino es un conocimiento más reciente. Inclusive miles de años atrás pues no podían haber pasado por la mente de los escritores. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, exacto, no había ese conocimiento, no había la forma de poder entender lo que hoy con la ciencia podemos descubrir. Sí, entonces aún creo que la Biblia tiene unos secretos incomparables, perlas, y los vamos a mencionar, pero bueno, quiero aprovechar para decir que si esto te genera curiosidad, a ti que nos escuchas, puedas tomarte el tiempo, porque creo que cuando nosotros comenzamos a leer ya no paramos y queríamos seguir haciéndolo. Así es asombroso toda la información que puedes encontrar. Hoy solamente estamos tocando algunos puntos, pero si tienes esa curiosidad o esa necesidad te surge de saber más, hay forma de poder investigar, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que tenemos acceso al internet, a muchas fuentes ya más para que podamos consultar. Una de las que queremos compartir es la parte de la astronomía. No sé si has leído, Esme, Isaías 40:22.
sí, en algún momento donde habla de que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, si no mal recuerdo. Exacto, ahí dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y aquí la palabra hebrea kun significa esfera redonda, pero ¿sabías tú que cuando Isaías dijo que la tierra era redonda, en realidad la ciencia todavía decía que era cuadrada, que era plana, que tenía otra forma no redonda? Sí, es asombroso que para el tiempo del escritor Isaías tuviera ese conocimiento. No hay otra forma más que Dios se lo hubiese revelado. Sí, de una muestra más de que una persona sin ese tipo de conocimiento que hoy podemos tener por los avances científicos, pero que en aquella época no hubiera sido posible saberlo, sino fue porque Dios se lo reveló. Entonces, de parte de la astronomía podemos mirar ese ejemplo. ¿Puedes darnos en otras áreas? Sí, hay otros dos campos que quisiera compartir con ustedes. Es desde el campo de la oceanografía. En la Biblia podemos encontrar algunos versículos en Job, en Amós, en Salmos, y el que quiero abordar hoy es el de Eclesiastés. En el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Si nosotros escuchamos este versículo, no pareciera que nos diera en la actualidad. En la actualidad como algo importante. Sin embargo, si consideramos que cuando fue escrito este versículo de la palabra de Dios en Eclesiastés 1:7, no había conocimiento del ciclo del agua, que realmente es de lo que nos está hablando este versículo y de lo que nos hablan Job, Amós, Salmos. Solamente hasta el siglo XVI y siglo XVII fue que se logró entender el proceso del ciclo del agua. Anteriormente no se sabía dónde iban a dar toda esa agua de los ríos, de los arroyos. No se sabía que subía, ¿verdad? Como que se evaporaba el agua de los mares, de los ríos, y tampoco se sabía que subía en forma de nube y se precipitaba, sino hasta el siglo XVI y XVII, cuando la palabra de Dios mismo nos estaba enseñando el ciclo del agua como hoy lo conocemos. Entonces, imagínate, o sea, si Dios es tan sabio y entendido y puso ahí esas perlas sobre la palabra de Dios, es asombroso. Nuestro Dios que tenemos es asombroso, y en ocasiones yo he llegado a hacer una oración en algún tema y le digo al Señor: Señor, tú eres el que lo sabe todo, o sea, aquí nos das tanta sabiduría que será pequeñas cosas en las que tenemos que decidir que tú no nos puedas dar esa sabiduría, porque Dios es sabio y lo presenta en la palabra de Dios. Así solamente nos va dejando unas pequeñas muestras de pruebas de lo grande que Dios es en conocimiento, en sabiduría. Otro campo que quisiera comentarte es desde el campo de la física, que es una evidencia que podemos hoy comprobar. Fíjate que en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 11, en Isaías 51:6, Salmos 102:26, yo voy a invitar a que los que nos están escuchando anoten y con más calma puedan leerlo. Nos habla acerca de que la tierra es como una vestidura vieja y se está desgastando. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, esta ley nos habla de que la energía está llegando a ser menos y menos disponible cada vez para su uso. Declarado sencillamente, esto quiere decir que todo está envejeciendo o agotándose. También la tierra se envejece. También, y estos versículos de los cuales acabo de citar nos hablan precisamente de eso, que la tierra está desgastando y que no hay energía disponible en ella. Los escritores de la Biblia sabían que la tierra estaba desgastándose porque Dios se lo revelaba, ¿verdad? No obstante, nosotros no lo descubrimos este hecho hasta hace unos años para acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que los escritores de la Biblia pudieron haber sabido o pudieron tener este conocimiento cuando apenas no hace mucho acaban de descubrir esta ley? Ahí viene la prueba de lo que mencionabas al inicio, que la palabra es inspirada, soplada. Me viene a la idea como cuando en la escuela, bueno, espero que no lo hayas hecho, pero si no sabías la respuesta, ¿no? De repente le decías al otro: sóplame la respuesta. Creo que es similar aquí cuando Dios, el intelecto humano no podría haberlo conocido, sino es porque Dios le sopló ese entendimiento, ese conocimiento. Así es. Y bueno, a lo mejor los mismos escritores ni siquiera lograban entender en esa época qué tanta sabiduría había en esas palabras, pero ellos las manifestaban de parte de Dios.
Así es. Otro campo que podemos compartirles es el campo de la biología. Y por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 39, y nos menciona, y quiero decirte que eso no lo sabía, hasta apenas que estoy estudiándolo, que existen 4 tipos de carnes: la de los hombres, las bestias, los peces y las aves, y que esta diferencia existe por su composición bioquímica. Y aquí está el versículo de Pablo, ¿verdad? Hace esa clasificación. Ahí me quedo asombrada porque si Pablo no lo sabía, yo tampoco lo sabía hasta en esta ocasión. No lo sabía tampoco. Tampoco, bueno, no lo sabíamos, pero la biología nos los confirma de que aún ahí Dios mostrando sabiduría, no solo en astronomía, o sea, Dios es maravilloso. Y aquí en la biología, algo que me llamó la atención también es que creo que lo leíamos juntas, que el orden de la creación, cuando vemos en Génesis, así es, cada día tuvo una creación diferente, o sea, creó algo diferente. Sí, tenía una razón de ser. Podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis, cómo Dios va creando ciertos elementos, ¿verdad?, que hoy nos acompañan, necesarios en la tierra para que pudiera haber vida, ¿no? La luz, para que pudiera haber fotosíntesis, para que después Dios, cuando creara las plantas, los animales, pudieran tener esa luz. Es el mismo orden que hoy la ciencia afirma que debe de darse para que haya vida en la tierra, y es el mismo orden que la Biblia nos relata en el Génesis. Y aún así, de repente me sigo cuestionando por qué algunas personas no logran visualizar eso. Pero bueno, es importante que podemos entender que aún en ese tipo de cosas Dios ya tenía el cuidado, y hoy los científicos pues no es que descubrieron, simplemente entendieron ya un poquito de lo que ya Dios nos había escrito en la palabra. Otro campo es el campo de la medicina, y estarás de acuerdo conmigo que hasta apenas se han hecho ciertos descubrimientos médicos que podemos ver registrados en la palabra de Dios en los primeros 5 libros de la ley. O sea, cuando Moisés escribe ese tipo de condiciones o cosas que Dios le estableció al pueblo de Israel, ahí había ya mucha ciencia médica de por medio. Sí, así es como bien dices, Eri, y yo creo que un libro que nos puede hablar de esto es el libro de Levíticos. Hay muchas leyes sanitarias, de hecho hoy podemos ver en la actualidad muchas leyes de salud, de higiene, están inspiradas en la palabra de Dios. Es asombroso esa parte, ¿no? Que Dios está inspirando aún a la ciencia médica para esas leyes sanitarias. Por ejemplo, tengo aquí Levítico capítulo 17, versículo 11 al 14, donde aquí escribe Moisés que la vida, dice, de la carne está en la sangre, y hoy nos lo dicen los médicos, que los glóbulos rojos transportan oxígeno y que gracias a ello las personas pueden sobrevivir, o sea, necesitan de la sangre para vivir, pero ya Levíticos no los había dicho. Así es asombroso cuando lo podemos mirar, ¿no? Y más sobre todo cuando lo podemos analizar hoy en día. Así es. Otra de las cosas también que nos menciona Levítico 17 en el versículo 15 es que si algún animal moría de manera natural, no es porque tú fueras y mataras la vaca, sino que quedara muerto en el camino, ese tipo de alimentos no los podías consumir, o más bien no los deberías de consumir. Ahí ya había una ley sanitaria, una ley médica, y la intención era de guardar de las enfermedades al pueblo de Israel. O sea, imagínate, desde ahí estaba la ciencia a todo lo que da con el Señor, poniéndole al pueblo de Israel. Y eso que aún la cultura dice que los egipcios eran una civilización, era un pueblo muy civilizado, pero muy avanzado en su conocimiento. Se menciona en la historia que eran de los más avanzados, pero no tenían esas leyes sanitarias, y un hombre como Moisés, de parte de Dios, les da la instrucción que hoy podemos ver que esas leyes están vigentes y que nos demuestran que Dios mismo estaba dando sabiduría para el pueblo. Sí, yo creo que hoy toma un poquito de lógica esos versículos que encontramos en la Biblia cuando Dios dice: cuando salgan de esta tierra, no hagan como los otros pueblos, porque los pueblos no tenían esas leyes, no tenían alguien que les hubiera dicho, exacto, esos cuidados, y por eso enfermaban también. Entonces Dios dice: cuando vayan, no hagan como esos pueblos. Una de las razones, hoy lo podemos mirar, es por esto, ¿no? Así es. ¿Qué más nos puedes compartir, Esme? Sí, la evidencia número 6, y esta es la evidencia favorita para mí, es el cumplimiento exacto de la profecía bíblica. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Asombroso. De verdad, cuando estudiamos el cumplimiento de las profecías bíblicas, podemos encontrar pruebas realmente que no se discuten, por las que podemos confiar en la Biblia, que la Biblia es inspiración divina. Solo Dios puede predecir con precisión
sucesos del futuro con detalle, porque No Él como conoce. ciertos videntes que de repente escuchamos, o como en su época fue muy mencionado Nostradamus, que tenía muchas profecías pero que nunca pudieron detallarlas, o inclusive ni siquiera querían dar detalles por si no se cumplían. Exacto, que es lo que hoy vemos en día, pero la palabra de Dios podemos ver lo maravilloso del cumplimiento de estas profecías de manera exacta, cómo Dios las da y de manera exacta se cumplen. En la Biblia contiene 1817 predicciones individuales, Bastantes, ¿no? muchísimas, en 737 diferentes temas, de los cuales muchos eruditos, que son estas personas que se encargan de estudiar la Biblia a lo largo de los años, se han encargado de estudiar su cumplimiento detallado, porque así da Dios las profecías de manera detallada, y han encontrado un amplio cumplimiento de esta evidencia, ¿verdad? Y las que no se han cumplido, o sea, no las han encontrado es porque todavía no se han cumplido. Sí, y de eso quiero tocarlo un poquito. Algunos ejemplos de este cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento es cada uno de los 3 prolongados cautiverios de Israel. Además, la misma Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, en la profecía de Ezequiel, habla del renacimiento de Israel. Que es lo que pudimos mirar en 1948 se creó el Estado de Israel. Habían pasado miles de años desde que fue la profecía, desde que fue dada la profecía, para que ésta se cumpliera de la manera en que Dios había dicho. Y sabes, podemos citar muchas otras profecías, pero las que me asombran y cuando comencé a leer me dejaron así impactada fueron las profecías mesiánicas. sin lugar a duda, de Sí, Jesucristo. Así es, hay más de 300 pasajes referentes a la venida de la primera venida del Mesías, desde su nacimiento, cómo iba a nacer, cómo antes de que él comenzara su ministerio, un mensajero iba a empezar a anunciar que venía el Mesías, que fue el caso de Juan el Bautista, cómo iba a ser el ministerio de este Mesías, cómo lo iban a traicionar, los que con él comían, y por 30, o sea, tan exacta que hasta da el número de piezas con la que lo iban a traicionar. No hay lugar a duda de que ahí se estaba cumpliendo. Exacto. Las profecías. Cómo sería escupido, cómo sería golpeado, cómo iba a estar en silencio ante los que lo estaban torturando, cómo iba a ser crucificado junto a unos ladrones, ¿verdad? La apuesta por tener los vestidos de Jesús, cómo iba a ser su costado traspasado, y podemos estar aquí y hablar. Y hablar y hablar y hablar. Pero mira, lo asombroso que me llama la atención de todo esto es que aún Jesús mismo dijo, cuando, si recuerdas el pasaje de que lee el rollo de Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. O sea, aún Jesús mismo, y es una de las evidencias que no tocamos por el tiempo y que es abundante, pero una de las evidencias es que la misma autoridad de Jesús dice que la Biblia es palabra de Dios y que hay cumplimiento de ella. Así es, y en Jesús se vienen a ver el cumplimiento de más bien de todas las profecías, algunas que ya sucedieron, algunas que todavía están por cumplirse. Las evidencias que podemos mirar en esta época y que se siguen cumpliendo es el conflicto árabe-israelí, del cual nos habla la palabra de Dios, y hoy si ya lo había las anticipado. Anticipado, y si hoy prendes las noticias puedes ver de este conflicto, los planes para reedificar el templo, de un gobierno mundial, la venida de pestes, de guerras, de hambres, y lo que dice la palabra de Dios, el aumento de la ciencia. Hoy lo estamos viendo, o sea, estamos viviendo en una época donde la ciencia está muy avanzada, y sabes que cuando comencé a leer esta parte de las cumplimiento de las profecías, hay un dato muy importante que me impactó cuando lo leí, que dice que empezaron a estudiar las probabilidades de que se cumplieran los acontecimientos, y solamente por hacer un estudio y una selección analizaron los científicos, los estudiosos, qué probabilidad habría que al menos de las profecías que están en la Biblia, al menos 10 se cumplieran en una generación, en un periodo de una generación, y dice que la probabilidad era una en 97.500 billones, lo cual es extraordinario, que no se cumplió 10, o sea, se cumplieron más, pero la probabilidad de que se cumplieran, o sea, era mínima. Sin embargo, la palabra de Dios se va cumpliendo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, lo cual resulta extraordinario poder tener estos datos y poder analizar cómo, la palabra de Dios es verdad. Yo creo que nos reta, a pesar de que nosotros somos creyentes, y aún si no hubiera todas estas evidencias, creeríamos
porque es palabra de Dios, pero todo este tipo de información nos reta a poder conocerla, y no por nosotros, sino aún poderla compartir para otras personas y de alguna manera decir, la palabra de Dios te muestra las evidencias, aún si tú no estuvieras creyendo, aún tienes ahí las evidencias palpables. Pero hay una muy importante y no quisiera que la dejáramos sin mencionar. No, como bien lo dijiste, es la evidencia más importante y esta es asombrosa. La evidencia número 7 es que este libro maravilloso, la palabra de Dios inspirada, donde Dios se da a conocer a cada uno de nosotros a lo largo de la historia, ha cambiado innumerables vidas. Yo soy un ejemplo de ella. La lectura de la palabra de Dios cambió mi vida y pudiéramos estar aquí todo un rato citando personas que han sido sus vidas transformadas, cambiadas por la lectura de este libro maravilloso, pero no terminaríamos. Pero bueno, te pones de ejemplo tú. Me pongo de ejemplo yo, y muchos yo sé que nos están escuchando también pueden ser ese ejemplo vivo de cómo Dios transforma sus vidas. Es tanto así que muchos han dejado la comodidad en sus hogares, en sus familias, para que este mensaje que han escuchado, que han leído y que les ha transformado, han dejado todo por ir y compartirlo en otros lugares donde no es accesible la palabra de Dios, y creyendo que puede también transformar sus vidas. Entonces nadie iría, yo creo, que compartir y dejar la comodidad de su hogar por un equivocado, ¿no? Que no tiene a lo mejor ese poder de cambiar. Así es, porque sabe que esta palabra tiene poder. Por eso es que muchos hombres arriesgan su vida por compartir este maravilloso mensaje. Muchas personas llegan a leer la palabra de Dios y lo hacen porque dicen que pues tiene mucha sabiduría, que les da muy buenos consejos, pero va más allá de ser un libro de superación personal o de buenos consejos. Es efectivamente, como lo mencionas, es algo que te puede dar el poder de cambiar tu vida totalmente, y es la evidencia mayor que aún personas, no tengo algunos nombres precisos aquí, pero habla de que personas que empezaron a leer la Biblia con la idea de refutar y de encontrarle un error, aún fueron cambiadas en su fe y llegaron a conocer al Señor, porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas. Así es, y lo podemos ver en la vida de Josh McDowell, si no mal lo pronuncio. Este hombre comenzó a estudiar porque él quería refutar precisamente la existencia de Dios, y al comenzar él a leer libros, se fue a bibliotecas y encontró que Dios existía, que era real y que la palabra de Dios era verdadera. Así es. Y bueno, hay muchas evidencias, pero podemos compartir estas, y quisiera mencionarte porque creo que hemos escuchado las 7 maravillas del mundo, y bueno, hay otras maravillas, pero aún la Biblia tiene maravillas, y creo que con todo lo que estamos hablando ya nos sentimos maravillados, pero una de las maravillas que tiene es la maravilla de su formación. Comenzó siendo con 5 libros, que es el Pentateuco, ¿verdad? Los libros de Moisés, y de esos ascendió a los 39 del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo, teniendo una compilación total de 66 libros. O sea, ¿qué libro o qué otro libro pudiéramos conocer que haya crecido o haya aumentado tanto en el periodo que tú nos mencionabas, y que tiene pues una cantidad innumerable de sabiduría que Dios ha revelado? Sí, yo creo que este dato, aunque lo vuelva a escuchar y lo vuelva a escuchar, siempre me va a causar asombro la forma en cómo se formó la palabra de Dios. La maravilla de su formación. Y la segunda maravilla es la maravilla de su unidad, y es que podemos, y tú lo has estado mencionando y se ha estado mencionando, que pese a que fueron diferentes autores, el mensaje siempre es único, no hay contradicción en ello. Podemos leer un Génesis y no se va a contradecir con Pedro. Hay personas que pudieran escribir un libro, inclusive después he visto que hacen la edición ampliada porque aprendieron algo diferente, o inclusive ya no creen lo mismo y cambia la manera de pensar, pero Dios nos muestra que desde Génesis a Apocalipsis es el mismo autor. O sea, si fueran 40 autores humanos, cada quien diría lo que quiere, ¿no? Así es. Y pudiéramos pensar que va a ser una variabilidad de ideas y a lo mejor pensamientos contradictorios, pero como el autor es divino, podemos creer en esa unidad que tiene la palabra de Dios. De todos ellos es un solo mensaje, Jesucristo revelado a la humanidad. Sí, y no hay ningún otro libro en toda la historia de la literatura que tenga esta característica. Así es. Solamente la palabra de Dios. La otra maravilla que es asombrosa también es la maravilla de su edad. Es sin duda la Biblia, la obra más antigua en el mundo, comenzando desde su primera sección del Pentateuco hasta el Apocalipsis. Es la obra más antigua que hay en el mundo. La otra maravilla es la maravilla de sus ventas. Cuando yo comencé a leer estos datos quedé
asombrada, quedé así, wow, ¿no? Porque cuando comienzas a ver que a pesar de que muchos le llaman que es un libro viejo, ¿no? De ser el más viejo, si así lo quieres mirar. Por su antigüedad. Por la antigüedad, así es. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg en 1455. Hasta en eso Dios se lució y dijo, yo soy exclusivo, soy el primero. Se inauguró la imprenta con la impresión de la Biblia, que se le llamó en ese momento la Vulgata Latina. Sus continuas ventas a lo largo de todos los años nos hablan que es maravilloso, porque se estima que alrededor hay de 200 billones de Biblias publicadas en el mundo. A pesar de lo grande que pudiera parecer el número, cada año se siguen imprimiendo y se siguen imprimiendo Biblias, y a pesar, lo comentábamos en su momento, de que existe la era digital y que ya podemos descargarlo, ¿no? Y ya no necesitarías aparentemente tener que comprar una, pero aún así sigue imprimiéndose. Así es el libro más impreso, ¿verdad? Es por las ventas. Bueno, bien, es mucho la necesidad que hay de que tenga que imprimirse para que llegue a otros lugares, a otras personas que la están recibiendo, y algo que podemos asombrarnos. Inclusive a veces te limitas a la zona en donde tú vives, pero cuando tú puedes pensar aún que ese tipo de lugares recónditos necesitan Biblias y son impresas para que llegue allá en sus idiomas o en el dialecto que necesitan, pues es asombroso como la misma palabra no deja de ser el mejor bestseller. Exacto, no deja de circular, ¿no? Así es. Otra maravilla de la palabra de Dios es la maravilla de su popularidad. Pese a ser escrita, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hace más de 2000 años por antiguos habitantes del Medio Oriente, en su estilo, en su cultura, este libro es tan maravilloso que es muy popular. Tú te donde vas quiera lo conocen. Donde quiera lo conocen. Tú te vas al otro lado del mundo y mencionas la palabra Biblia y conocen. ¿Por qué? Porque es muy popular. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque ha cambiado vidas, porque nos trae mucha historia, cultura, arqueología y, bueno, un sinfín de cuestiones. Otra maravilla de la palabra de Dios es la maravilla de su idioma. Como ya lo comentábamos hace un momento, la Biblia fue escrita en 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo y el griego, por diferentes autores, escritores. Mayormente eran indoctos, eran personas que no eran con un gran intelecto, hablando conocimiento para su época. Sin embargo, ha sido la obra más reconocida por ser la más grande obra literaria a través de los tiempos y en todo el mundo, y muy seguramente de las razones es ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Es la razón mayor, la principal razón. Se estima que hace algunas décadas la Biblia había sido traducida en 4.850 idiomas o dialectos. Es asombroso. Así es, ningún libro se igualaría a él. No, ni siquiera si estás pensando, tú que nos estás escuchando, que los escritos de Homero, como es la Ilíada y la Odisea, tienen estas traducciones, ni siquiera estos libros que son tan populares. No le llegan también ni a los talones de la Biblia. No, exacto, la palabra de Dios. Y fíjate que hoy en día la Sociedad Bíblica de México está trabajando también en traducciones a otros idiomas para que la Biblia pueda llegar hasta el último rincón. ¿Por qué? Porque aún de eso Dios tiene cuidado y quiere darse a conocer aún a los pueblos que todavía no le conocen. Es asombroso todas estas maravillas, y la última maravilla, ¿verdad?, es la de su preservación. Creo que si fuera un libro natural, un libro humano, pues cuántos hace de cientos de años, si no es que miles de años atrás, ya hubieras quedado caducado, pero ha sido un libro que ha sido perseguido. Si has leído en algunos casos aún personas que se aferraron y dijeron vamos a hacer que este libro se destruya, inclusive algunos quemaron, en algunos lugares ha sido prohibido, las personas son perseguidas y lo tienen, pero continúa, o sea, ha sido preservado de parte de Dios. Sí, porque el mensaje es tan grande que Dios quiere darse a conocer, que Dios, aún esa situación, Dios ha tenido cuidado. Yo creo que es asombroso como un libro con tanta antigüedad, cada uno de sus capítulos, versículos, de historias están ahí al alcance de nuestra mano, Eri. Creo que ya de la gran mayoría de la humanidad, y todas estas maravillas pues nos siguen asombrando, nos siguen dejando, dicen por ahí, con el ojo cuadrado, y no podemos más que invitar a aquellos que nos escuchan a que tengan esa
ese gozo de tener una palabra y leerla, porque es asombroso todo lo que Dios ha tenido que cuidar, preservar, buscar para que llegue a nuestro alcance, y aún todas las pruebas que nos está dando para que podamos mirar del modo natural o de la parte natural cómo esas evidencias nos hacen creer en ella. Y yo creo que podemos hacer una invitación, Esme. Sí, yo creo que es cuando tú puedes tener la palabra de Dios en tus manos y a veces no conoces su historia, puedes menospreciar de pronto, ¿no? la palabra de Dios, pero cuando tú te das cuenta cuántos hombres han tenido que entregar sus vidas para que este libro maravilloso podamos tenerlo hoy en día, yo creo que valoramos más, pero sobre todo, Eri, que es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Dios quiere darse a conocer y lo conocemos a través de su palabra. La invitación es que si tú tienes una Biblia en casa, sácala del librero. Si la tienes empolvada, desempólvala y comienza a leerla. Y si tú no tienes una Biblia, pues contáctanos porque queremos regalarte una también. Sí, y otra de las recomendaciones que queremos hacer, y en uno de los libros que me pareció muy bueno, y no es el único, hay mucha información, pero si tú tienes la oportunidad de leer La firma de Dios, es un libro que tiene muchas de las cosas que estamos hablando en este momento y pudieras leerlo para complementar. Creo que por ahí, como mencionan, de repente hay algo que escuchamos y nos queda la inquietud y seguimos investigando, y es bueno porque algo que yo creo y es que muchas veces a veces piensan que un cristiano no tiene sabiduría o entendimiento, pero al contrario, yo creo que el ser cristiano te tiene que hacer una persona que cada día te prepares más, porque viene la sabiduría de Dios. Entonces, entre más cosas aprendas, entre más cosas tengas, para que tu fe no esté basada en que yo escuché o oí de alguien, sino es que yo lo he leído porque conozco la evidencia, y sobre todo porque la palabra de Dios siempre nos hace más sabios. No sé si quieras agregar algo más. Solamente que no te pierdas la oportunidad de escuchar. Si puedes escucharlo, no te pierdas la oportunidad de leerla, no te pierdas la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. Así es, así que tenemos todas las evidencias y las maravillas que Dios nos está ofreciendo a través de la palabra. Te invitamos a que puedas leerla diariamente, y nos dio mucho gusto que pudieras escucharnos en esta hora. Nos despedimos y deseamos que tengas muchas bendiciones en tu familia. Dios les bendiga. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición.